Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Abre, Señor, nuestro corazón para que nos adhiramos a tus palabras. Queridos hermanos, hemos llegado al 11º domingo del tiempo ordinario. Y el Señor, hablándonos en parábolas, nos va revelando sus misterios, como se había profetizado en el Antiguo Testamento. Expone estos mensajes, como termina diciendo este Evangelio, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Así, el Señor, a través de diversos ejemplos, nos va exponiendo lo que ustedes y yo podemos entender de sus misterios de salvación. El tema principal de la predicación de Jesús es el reino de Dios. Y para que podamos sentirnos, porque lo somos, parte de este reino, el Señor pone distintas parábolas en las que hay que sacar el tercio de la comparación para que podamos entender pincelazos, trazos, esbozos, pero grandes verdades de esta historia de la salvación, de la cual ustedes y yo también somos parte. Comencemos reconociendo algo que las Sagradas Escrituras nos recuerdan constantemente. Dios resiste a los soberbios y los humilla, para que en la impotencia humana se ponga en evidencia la omnipotencia divina. Así podemos constatar a lo largo y ancho de la historia de Israel, el pueblo de Dios, que varias veces se ensoberbeció por los privilegios de su elección. Dios permitió que se afligieran cuando sufrieron persecuciones, represiones, destierros, exilios.
Es decir, Dios podó enérgicamente por medio de todas estas amarguras del destierro, de la cautividad, reduciendo a un resto de gente pobre y humilde y despreciada a este pueblo, su pueblo. Precisamente a este resto se dirigían los profetas para que se mantuviera despierta la esperanza en las promesas divinas. Hoy habla Ezequiel en la primera lectura de un ramo, es decir, de un tálamo que cortará del cedro fuerte y robusto para trasplantarlo sobre un monte elevado. Allí esa rama trasplantada echará ramas, de modo que se hará un gran arbusto y debajo de él habitarán toda clase de pájaros. Evidentemente esta es una profecía mesiánica que enlaza con la de Isaías. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Según lo ha prometido Dios, el Salvador saldrá de Israel, no de un Israel soberbio, engrandecido, poderoso, de un cedro elevado no, sino de un Israel humilde y fiel, como acertadamente lo descubrimos en la personalidad de la Virgen María. Es de ella precisamente que saldrá ese pequeño ramo del que se originará todo el nuevo pueblo de Dios. Si leemos la historia también en estos últimos siglos, vamos a constatar que esta metodología divina se continúa. Dios siempre, para instaurar sus designios, para salvarnos, aparta y derriba del trono a los poderosos, a los grandes, y se sirve de criaturas y cosas pequeñas y humildes. Así como es pequeñita la semilla echada en el campo, insignificante ese granito de mostaza, así Jesús se sigue sirviendo precisamente de estas imágenes que en esta parábola nos ha puesto como ejemplo para que podamos entender el reino de Dios. Es un reino que no se impone según los criterios y los cálculos humanos. No se impone por las armas, por la violencia, por la soberbia del hombre, por el poder o por la grandeza que se ve. Es una realidad, pero invisible muchas veces, y que se siembra en el corazón de los humildes. Pero que así como sucede con la semilla sembrada en el campo, que germina y crece de él árboles gigantescos y que tienen una gran vitalidad, asimismo sucede también con los corazones humildes. Esa fuerza que viene de lo alto es inimaginable porque es infinita. Muchas veces, así como el labrador no puede darse cuenta cómo la semilla en el campo germina y cómo confiada a la tierra se desarrolla y crece, así también nosotros muchas veces no podemos percibir cómo se van desarrollando los planes misteriosos de Dios. Todas las parábolas del Evangelio de la semilla y del grano de mostaza, al mismo tiempo que son un reclamo a nosotros los hombres, que somos el terreno donde caen estas semillas,
esa semilla que es lanzada por el sembrador, que es Jesucristo, también nosotros tenemos que reconocer muchas veces que no somos el terreno oportunamente preparado, porque no son nuestros planes los que van a primar o a prevalecer por nuestras mezquindades, egoísmos, por nuestras envidias y maldades. No, son los planes de Dios los que siempre prevalecen, sacando incluso de lágrimas, amarguras, destierros, sinsabores, persecuciones, cárceles, sacando Dios planes maravillosos de salvación en lo colectivo, en lo comunitario y en lo personal. Hermanos, así también, aun cuando nosotros nos pervertimos y llegamos hasta la barbaridad y la blasfemia de negar a Dios, de considerarlo ya inservible o como un obstáculo para nuestros planes macabros, desacertados y soberbios, así el Señor permite muchas veces semejantes barbaridades, pero Él está siempre vivo, está presente, operante en la historia humana y sigue esparciendo la semilla de su reino. Es la iglesia la misma que colabora en esta sementera. Muchas veces no ve los frutos, pero es cierto que un día madurarán las espigas. Recuerdo hace unos años que montamos reiteradas veces 1, 2, 3 y hasta 10 misiones en un sector de mi parroquia donde sentíamos muchas veces frustraciones, cansancio, agotamiento y no veíamos que la gente se moviera para poder asistir a las catequesis y transmitirles el mensaje del reino de Dios. Recuerdo que sumamente cansado y desilusionado ante la dureza del corazón, le comentaba a un sacerdote maestro: ¿qué es lo que pasará? Tengo un sector en mi parroquia de dura cerviz, de duro corazón, donde le hemos hecho de todo y no acuden a las catequesis. Y aquel sacerdote mayor me dijo: no te canses de hacerlo, que eso es lo que pretende el enemigo. Continúen evangelizando, haciendo la misión, que aunque no veamos nosotros los frutos de las espigas que madurarán, sí se dará en el designio amoroso y en la hora, en el tiempo no de los hombres, sino en el tiempo de Dios. Efectivamente, viendo la historia de Israel, podemos constatar generaciones de ese pueblo elegido por Dios que nos representa en nuestra historia comunitaria y personal. Fueron perseguidos, fueron también oprimidos, fueron expatriados, sufrieron el exilio en Babilonia. Algunos murieron, pero sus descendientes vieron lo que anunciaba la profecía, ese nuevo tronco de Jesé que viene a dar la victoria y la salvación desde ese pueblo al mundo entero. Y ese tronco es el fruto bendito de María, Jesucristo nuestro Señor. Hay que esperar con paciencia la hora señalada por Dios, como el labrador espera sin inquietarse que pase el invierno. A veces duros inviernos, oscuros, donde los rayos, las tormentas nos abruman y nos meten miedo. Pero la noche, cuando más oscura es, está más próximo de llegar el amanecer. Así también muchas veces vemos que no contemplamos que germine la semilla, que salga la plantita, pero esa planta y esa semilla va a salir y va a tener
árboles, como dice esta parábola de este domingo, gigante, frondoso, con grandes ramas, donde los nidos pondrán sus pájaros a sus sombras. Sí, hemos pasado también momentos de duros inviernos en estas últimas décadas en la iglesia. Pienso, por ejemplo, en las calumnias terribles, exageradas, movidas por las ambiciones y las codicias económicas de enemigos que fueron escarbando la vieja historia, no con ánimo de encontrar tesoros, sino defectos y podredumbres humanas. Me refiero a los momentos terribles del invierno en cuanto a aquellos casos de pedofilia, que no digo que no se hayan cometido, pero que Dios permitió la criba, Dios permitió aquel momento de purificación para limpiar desde dentro a su iglesia. Así sucede también con acontecimientos que no son creados o que no son montados por los enemigos de fuera. Hay también cribas, y más dolorosas todavía, cuando son suscitadas en los designios de Dios, porque son permitidas por Él, pero que son dolorosos como la poda con los árboles, cuando vienen los enemigos de dentro, que disfrazados de ovejitas o de pastorcitos inofensivos, son lobos rapaces que persiguen y que quieren acabar con el rebaño del Señor. Pero todo esto que es cierto y que duele, Dios lo permite para nuestro bien. También en el corazón nuestro se desarrollan el reino de Dios y de la santidad, escondidamente, pero que también se enfrentan luchas personales en nuestro interior entre el bien y el mal. Pidamos al Señor que nos dé la esperanza de saber que no hay mal que por bien no venga. Y como he dicho tantas veces y me lo digo a sí mismo sin cansarme, no hay un invierno que sea eterno y prolongado. Ha de salir el sol y ha de aparecer el radiante día que tantas veces anhelamos y tan lejos sentimos. Ay, después del Viernes Santo, domingo de resurrección, porque hay que morir para vivir. Hermanos, perseveremos en estos esfuerzos que muchas veces Dios permite que vengan a nuestra vida para santificarnos, para que sacudidos por las tormentas nos hagamos más fuertes. Mi querido pueblo de Nicaragua, mis queridos hermanos todos de distintas naciones, los que sufren, los que lloran, no se nos olvide. Dios confía sus mejores batallas o las batallas más fuertes a sus mejores soldados. Confiemos solo en Dios, porque solo Él puede hacer eficaz lo que nosotros no podemos realizar. Nunca está tan cerca el amanecer como cuando es más oscura la noche. Que no se nos olvide. Amén.